Víctor Filatov se encontraba de pie junto a la ventana de su despacho, sus penetrantes ojos azules fijos en el paisaje urbano que se extendía a sus pies. Sus dedos trazaban un intrincado ritmo sobre el alféizar, componiendo una melodía que solo él podía oír. La habitación era un testimonio de su éxito. Las estanterías se doblaban bajo el peso de los premios, y el piano de cola que ocupaba un rincón brillaba bajo la suave luz. Pero a pesar de sus logros, una inquietante preocupación había anidado en el alma de Víctor. Durante los últimos meses, Tatiana, su esposa, con quien había compartido 15 años de su vida, se había vuelto una extraña para él. Las noches tardías en el conservatorio, las conversaciones telefónicas en secreto, la creciente brecha emocional entre ellos, todo ello había sembrado una profunda angustia en el corazón de Víctor. Era un hombre acostumbrado al control, a comprender las sutilezas de las complejas partituras musicales, pero ahora la sinfonía de su propia vida parecía desmoronarse en un disonante caos. Un repentino golpe en la puerta interrumpió sus cavilaciones. «Pase», respondió Víctor, su voz firme a pesar de las emociones que lo asaltaban. Entró Sofía, su asistente, con un sobre en la mano. «Víctor», dijo ella, «la información que solicitó ha llegado». Víctor asintió, tomando el sobre sin decir palabra. Sofía, percibiendo la tensión, se retiró en silencio. Solo, Víctor abrió el sobre. Su corazón latía con fuerza a pesar de su aparente serenidad. Al examinar su contenido, confirmó sus peores temores. Fotografías, mensajes, recibos de hoteles, pruebas irrefutables de la infidelidad de Tatiana. La traición le hirió profundamente, pero el golpe a su orgullo fue aún mayor al descubrir la identidad del amante, Nikolai Vaznetsov, el jefe de Tatiana en el Conservatorio de Música local, un hombre a quien Víctor consideraba, cuando menos, un colega respetado, si no un amigo. Un nudo se formó en su garganta al imaginar a ambos riéndose de él. Víctor se dejó caer en el sillón. En su mente ya se estaban gestando planes. De pronto sonó el teléfono. Un número desconocido. «¿Aló?», respondió bruscamente. «Víctor Filatov, soy Galina Vaznetsova, la hija de Nikolai. Necesitamos hablar». Las cejas de Víctor se alzaron. «En efecto», respondió, «necesitamos hablar, señora Vaznetsova. Realmente necesitamos hablar». Una hora después, Víctor se sentaba frente a Galina en un tranquilo café, observando a la joven mujer. Era la viva imagen de su padre, pero mientras Nikolai irradiaba arrogancia, Galina emanaba una determinación teñida de desesperación. «He estado recopilando pruebas durante varios meses», dijo con voz baja pero firme, deslizando una memoria USB a través de la mesa. «Todo está aquí, el romance, la malversación, todo». Víctor entrecerró los ojos. «¿Malversación?», preguntó. Galina asintió, una amarga sonrisa curvando sus labios. «Mi padre ha estado desviando fondos del conservatorio durante años para financiar sus aventuras, incluyendo las que tuvo con su esposa». Víctor se recostó en su silla. Sus pensamientos volaban a toda velocidad. Todo había cambiado. Lo que comenzó como una venganza personal, ahora podía convertirse en algo mucho mayor. Volvió a mirar a Galina, notando el brillo en sus ojos, la tensión en sus hombros. Una talentosa violinista, siempre luchando por escapar de la sombra de su padre. «¿Por qué me dice esto?», preguntó Víctor, aunque ya intuía la respuesta. Galina lo miró fijamente, sin apartar la vista. «Porque quiero empezar de nuevo. Quiero tener la oportunidad de tener una carrera real, sin su nombre sobre mi cabeza», dijo vacilando un instante y luego continuó. «Y quiero que pague por lo que le ha hecho al conservatorio, a usted, a mi madre, a mí». Víctor asintió lentamente. Un plan se estaba formando en su mente. «Creo que podemos ayudarnos mutuamente, señora Vaznetsova. Tengo una propuesta». Cuando Víctor expuso su plan, los ojos de Galina se abrieron de par en par. Era audaz, potencialmente destructivo e increíblemente ingenioso. Al terminar la reunión, el acuerdo estaba sellado. Víctor aseguraría el futuro de Galina en la industria musical, libre de la influencia de su padre,
y a cambio ella le ayudaría a orquestar una sinfonía de venganza que pondría a Nikolai Vasnetsov y a Tatiana Filatova de rodillas. Al regresar a casa, Víctor sintió una nueva ligereza. La traición aún le dolía, pero ahora tenía un objetivo. No se enfrentaría a ellos inmediatamente. No, esperaría su momento, planeando cuidadosamente su venganza con la misma precisión con que componía su música. Y cuando llegara el momento, el clímax sería magnífico. La gala benéfica anual en la sala de conciertos más prestigiosa de la ciudad estaba en pleno apogeo. La flor y nata del mundo de la música conversaba, copas de champán en mano. Sus risas y charlas formaban un acorde disonante. Víctor Filatov estaba junto a la barra, la personificación de la calma en su impecable smoking, sus penetrantes ojos recorriendo la multitud hasta detenerse en Tatiana. Ella brillaba con un vestido rojo escarlata, su cabello oscuro recogido con elegancia. La mandíbula de Víctor se tensó al verla reír, charlando animadamente con Nikolai Vasnetsov, inclinada hacia él. Esa exhibición, esa descarada muestra de afecto, hizo que su sangre hirviera. Pero Víctor era un maestro del control. Dio un sorbo a su whisky, disfrutando del ardor, esperando el momento oportuno. Al otro lado de la sala, Galina Vasnetsova jugueteaba nerviosamente con su bolso. Su mirada iba de su padre a Víctor. Llevaba un sencillo vestido negro, elegante pero discreto, en marcado contraste con el esplendor que la rodeaba. Su papel en la representación de esta noche era crucial, y el peso de la responsabilidad recaía sobre sus hombros. Y como si fuera una señal, Nikolai Vasnetsov se separó de Tatiana, dirigiéndose al bar, con el rostro sonrojado y movimientos vacilantes. Víctor arqueó una ceja. Parecía que Nikolai había comenzado la celebración demasiado pronto. «¡Filatov!», exclamó Nikolai con la suficiente fuerza como para llamar la atención de los presentes. «¡Víctor!», le dio una palmada en el hombro, oliendo a champán caro. Justo la persona que quería ver. Víctor no se inmutó, su voz fue fría. «Nikolai, veo que está pasando una excelente velada». La risa de Nikolai fue demasiado alta, demasiado forzada. «Oh, excelente», dijo, «pero no tanto como lo está pasando su esposa conmigo». Se inclinó, su voz bajando a un susurro. «Sabe, lleva varios meses embarazada y el niño es mío». Se enderezó, un brillo malicioso en sus ojos. Ella dividía su tiempo entre mi asistente y yo. Esa ocupada dama, su Tatiana. Se hizo un silencio. Todas las miradas estaban fijas en Víctor, esperando su reacción. Por un instante permaneció en silencio, su rostro impasible. Luego, con una calma que hizo estremecerse a todos los presentes, dijo: «Es curioso, Nikolai. Su hija también está embarazada, y de mí». El silencio que siguió fue ensordecedor. El rostro de Nikolai palideció. Su ebria bravuconería se evaporó en un instante. Antes de que pudiera responder, un alboroto en la entrada atrajo la atención de todos. Galina irrumpió en la sala, el rostro contorsionado por el pánico, sus ojos fijos en su padre. «Papá, estoy embarazada», gritó. Los invitados presentes exclamaron, sus cabezas girando entre Galina, Nikolai y Víctor. Tatiana, que se dirigía al lugar de los acontecimientos, se quedó paralizada. Su rostro se tornó verdoso. Galina no se detuvo. Su voz resonó, clara y desesperada. «Necesito 500.000 urgentemente, como herencia, y no puedes negarte, o revelaré tu esquema de malversación». El silencio que siguió fue absoluto. Nikolai, cogido con la guardia baja, balbuceó: «¿De qué está hablando? Yo no he desfalcado nada». La risa de Galina fue amarga cuando, sacando una memoria USB de su bolso, dijo: «Todas las pruebas están aquí, papá. Cada transacción fraudulenta, cada fondo malversado. Paga, o se lo enviaré al consejo directivo». El rostro de Nikolai se contorsionó por la furia y el miedo. «Cariño», comenzó, abalanzándose sobre Galina. Víctor se interpuso suavemente entre ellos, su voz baja pero firme. «Yo no estaría en su lugar, Nikolai.
a menos que quiera añadir un cargo de agresión a su creciente lista de problemas. Nikolai retrocedió, y Tatiana finalmente encontró su voz. «Víctor», suplicó, extendiendo la mano hacia él, «puedo explicarlo». Víctor se volvió hacia ella, sus ojos fríos. «¿Puede explicarlo, Tatiana? ¿Puede explicar cómo me fue infiel, cómo llevaba el hijo de otro hombre mientras compartía mi cama?» Su voz era suave, pero cortante como un cuchillo. O quizás prefiera explicar su papel en los pequeños malentendidos financieros de Nikolai. Tatiana retrocedió como si la hubieran golpeado. Su cuidadosamente construido mundo se derrumbaba a su alrededor. Los invitados observaban en silencioso asombro. La gala había quedado olvidada a la luz del drama que se desarrollaba. Víctor se volvió hacia Nikolai, que ahora sudaba profusamente. «Tiene que tomar una decisión, Nikolai. Pague a su hija lo que pide, o enfréntese a las consecuencias de sus actos. Le aconsejo que elija con sabiduría». Con estas palabras, Víctor se dirigió a la salida, deteniéndose solo para dirigirse a la atónita audiencia. «Les pido disculpas por las molestias, damas y caballeros. Por favor, disfruten del resto de la velada». Cuando la puerta se cerró tras él, se oyeron susurros excitados en la sala. Víctor Filatov, el brillante compositor, acababa de ejecutar la primera parte de su sinfonía de venganza, y eso era solo el comienzo. En los días posteriores a la gala, el mundo de la música clásica se sumió en el caos. Nikolai Vaznetsov, otrora una figura respetada, se encontró en el centro de la tormenta. El Consejo del Conservatorio, tras recibir mensajes anónimos, inició una investigación a gran escala de sus finanzas. Nikolai, desesperado por ocultar sus crímenes, comenzó a liquidar sus activos a una velocidad alarmante. Víctor observaba todo esto desde la soledad de su estudio, sus dedos danzando sobre las teclas, plasmando sus emociones en su última obra. Esta pieza sería su sinfonía más compleja, la banda sonora de su venganza. Mientras trabajaba, su teléfono vibró. El nombre de Galina apareció en la pantalla. «Víctor», dijo Galina sin preámbulos, «todo está listo. Han picado el anzuelo. Mi padre ha pagado y el consejo directivo está revisando los libros contables como sabuesos». Víctor se permitió una leve sonrisa. «Excelente trabajo, Galina. Ha interpretado su papel a la perfección». Hubo una pausa al otro lado de la línea. Cuando Galina volvió a hablar, su voz era insegura. «¿Y ahora qué?» «Ahora», respondió Víctor, sus dedos sin dejar de bailar sobre las teclas, «pasamos a la segunda fase». «¿Preparada?» La respuesta de Galina fue inmediata y firme. «Preparada. Lo que sea necesario». Tras colgar el teléfono, Víctor volvió su atención a su composición. La melodía que fluía de sus dedos era conmovedoramente hermosa, con matices de traición y triunfo. La tituló Sinfonía de la Venganza, y sería su obra maestra. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Tatiana se sentaba en el despacho de su abogado, su rostro pálido y deshecho. Los acontecimientos de la gala la habían conmocionado. Su cuidadosamente construida vida se hallaba en ruinas. «Señora Filatova», comenzó el abogado, su tono serio, «no voy a maquillar la situación. Su posición es precaria. Las acusaciones de infidelidad, junto con su conexión con las actividades financieras ilícitas del señor Vaznetsov, la colocan en una situación muy comprometida». Las manos de Tatiana temblaban mientras apretaba su bolso. «Pero yo no sabía nada de la malversación», protestó débilmente. «¿Eso no significa nada?» La expresión del abogado era escéptica. «Quizás, pero su relación con el señor Vaznetsov lo pone en duda, y luego está la cuestión de su embarazo». Tatiana se estremeció al oír mencionar su estado. El niño, antaño símbolo de su amor por Nikolai, ahora parecía una pesada carga. «¿Qué debo hacer?», susurró, su voz quebrada. El abogado se inclinó hacia adelante, su expresión seria. «Mi consejo es que se adelante a los acontecimientos. Organice una rueda de prensa. Preséntese como una víctima.
Puede que no salve su reputación por completo, pero podría atenuar algunas de las consecuencias. Mientras el sol se ponía sobre la ciudad, 3 vidas pendían de un hilo. Tatiana, otrora la adorada esposa de un genio musical, ahora se enfrentaba a un futuro de ostracismo. Nikolai, el respetado maestro, veía cómo su imperio se derrumbaba bajo el peso de su propia avaricia y lujuria. Y Galina, la hija discreta, se encontraba en el umbral de una nueva vida, libre de la tóxica influencia de su padre. Y en el centro de todo ello se encontraba Víctor Filatov, cuyos dedos extraían una melodía conmovedora del piano. La primera parte de su sinfonía había concluido. El escenario estaba listo para lo que estaba por venir. Cuando las últimas notas se desvanecieron en el crepúsculo, una fría sonrisa jugaba en sus labios. El clímax aún estaba por llegar, y cuando lo hiciera, sacudiría los cimientos de su mundo. Para el estreno de la Sinfonía de la Venganza, Víctor Filatov se concentró en los preparativos. Sus días estaban llenos de ensayos, sus noches dedicadas a perfeccionar la partitura. La pieza era su obra maestra, un complejo tapiz sonoro que contaba la historia de la traición y la venganza sin una sola palabra. Al otro lado de la ciudad, Tatiana y Nikolai estaban sentados en el despacho de Nikolai, sus rostros tensos por la desesperación. Las consecuencias de la gala habían afectado a ambos. Sus cuidadosamente construidas vidas estaban al borde del colapso. «Tenemos que hacer algo», siseó Tatiana, paseándose por la habitación como una fiera acorralada. «Víctor nos destruirá». Nikolai asintió. Su otrora orgullosa postura ahora estaba encorvada por la derrota. «He estado haciendo llamadas, difundiendo rumores sobre el estado mental de Víctor, insinuando que su comportamiento reciente indica inestabilidad». Los ojos de Tatiana brillaron con malicia. «Bien. ¿Y qué más?» «He contactado con algunos miembros clave de la orquesta, insinuando que colaborar con Víctor podría no ser en su interés en este momento. Varios ya han accedido a negarse a actuar». Una fría sonrisa se dibujó en los labios de Tatiana. «Excelente. Pero necesitamos algo más directo». Calló, un plan madurando en su mente. «La partitura. Si pudiéramos conseguirla». Nikolai se inclinó hacia adelante, intrigado. «Sigue. La robaremos, la sustituiremos por una hoja en blanco. Sin su obra maestra, Víctor quedará humillado ante todo el mundo musical». La risa de Nikolai fue vacía. «¿Y cómo propones que accedamos a ella?» La sonrisa de Tatiana se volvió felina. «Eso déjamelo a mí. Todavía tengo las llaves de la casa». En un rincón de la ciudad, mientras Tatiana y Nicolás urdían sus malévolas maquinaciones, Víctor trabajaba incansablemente en su estudio, ajeno a la tormenta que se cernía sobre él. Sus dedos danzaban sobre las teclas, extrayendo melodías que hablaban de dolor, de traición y de la fría satisfacción de una justicia cumplida. Un día antes del estreno, Tatiana se infiltró en la casa que alguna vez compartió con Víctor. Su corazón latía con fuerza mientras se dirigía a su estudio, rezando para que él no estuviera allí. La habitación estaba vacía, las partituras esparcidas sobre el piano. Con manos temblorosas, recogió las páginas de la Sinfonía de la Venganza, reemplazándolas con hojas en blanco. Al darse la vuelta para irse, su mirada cayó sobre un marco con una fotografía de su boda. Por un instante, el arrepentimiento estuvo a punto de ahogarla, pero luego recordó a Nicolás, la excitación de su romance, la promesa de una nueva vida. Su determinación se fortaleció. Tomó la fotografía y la destrozó contra el borde del piano, dejando los fragmentos rotos como un último acto de desobediencia. La noche siguiente, Víctor llegó a la sala de conciertos, con la mente concentrada en la próxima actuación. Al entrar en su camerino, sintió inmediatamente que algo andaba mal. Su partitura estaba allí, pero algo no encajaba. Al abrirla, se encontró con páginas en blanco. Una nota yacía sobre el suelo. «Buena suerte con la improvisación, querido». Por un momento, Víctor permaneció inmóvil, su rostro impasible. Luego,
Lentamente, una fría sonrisa se dibujó en sus labios. Él había previsto este movimiento. Se había preparado meticulosamente para él. No solo se había aprendido cada nota de memoria, sino que había guardado copias de seguridad con amigos de confianza en la orquesta. Mientras se vestía con su smoking, Víctor repasó en su mente los planes de contingencia que había elaborado. Tatiana y Nicolás creían haberlo superado, pero simplemente le habían jugado a su favor. Esa noche conocerían el verdadero significado de la venganza. La sala de conciertos zumbaba de expectación. La flor y nata del mundo musical se había reunido, atraída por los rumores sobre la innovadora obra de Víctor Filatov. En la primera fila estaban sentados Tatiana y Nicolás, sus rostros enmascarados por una confianza demasiado complaciente. Intercambiaron una mirada significativa, seguros de que presenciarían su caída. Cuando Víctor se colocó frente a la orquesta, un silencio sepulcral invadió la sala. Levantó la batuta y, sin mirar una sola vez al atril donde debía estar la partitura, comenzó a dirigir. La música que llenó la sala no se parecía a nada que nadie hubiera oído jamás. Comenzó suavemente, una melodía tierna que hablaba de amor y confianza. Luego, lentamente, se introdujeron notas disonantes, creciendo hasta culminar en la traición y el dolor. El público estaba cautivado, mientras la sinfonía contaba su historia de amor, pérdida y el amargo sabor de la venganza. En la primera fila, la sonrisa complaciente de Tatiana se quebró. Esto era imposible. ¿Cómo podía dirigir sin partitura? Su mirada se dirigió a Nicolás, quien permanecía inmóvil, su rostro una máscara de incredulidad. A medida que la música crecía, alcanzando su punto culminante emocional, los ojos de Víctor se encontraron con los de Tatiana en la sala. La fría furia en su mirada la hizo estremecer. En ese instante, comprendió la verdadera magnitud de su error. Víctor no solo había compuesto una sinfonía, sino que había orquestado su destrucción. La parte final fue una obra maestra, una compleja trama de temas que dejó al público sin aliento. Hablaba del triunfo sobre la adversidad, de la justicia cumplida, del fénix renaciendo de las cenizas de la traición. Cuando las últimas notas se desvanecieron, reinó un silencio atónito. Luego, como un solo hombre, el público se puso de pie. Los aplausos fueron ensordecedores, una ovación que pareció sacudir los cimientos de la sala de conciertos. Un grito unánime de «¡Bravo!» resonó en el espacio. Víctor permaneció allí, recibiendo las ovaciones con una serena dignidad que solo acentuaba la insignificancia de los actos de Tatiana y Nicolás. En la primera fila, Tatiana y Nicolás permanecieron petrificados. Su plan había fracasado estrepitosamente. Observaban cómo los críticos y los colegas músicos se acercaban para felicitar a Víctor por su obra maestra. Mientras se abría paso entre la multitud, aceptando las felicitaciones con corteses inclinaciones, Víctor vio a Galina. Ella estaba en el fondo de la sala, con una orgullosa sonrisa en su rostro. Sus miradas se cruzaron, y entre ellos brilló un mensaje tácito. La segunda fase de su plan se había ejecutado a la perfección. Ahora era el momento del acorde final. La fiesta estaba en pleno apogeo, el aire denso de los excitados comentarios sobre la actuación. Víctor se movía con facilidad a través de la multitud, aceptando los elogios y respondiendo a las preguntas con tranquila seguridad. A cualquier observador le parecía que estaba disfrutando del triunfo, pero sus ojos examinaban constantemente la sala, esperando el momento oportuno. Ese momento llegó cuando Anton Gerasimov, un crítico musical conocido por sus reseñas mordaces, se acercó a Víctor. En el rostro de Anton se mezclaban la admiración y la curiosidad. «Esto ha sido extraordinario, Filatov», dijo. «Pero debo preguntar, ¿cómo lo hizo sin la partitura?» El silencio cayó sobre los invitados, todos ansiosos por escuchar la respuesta de Víctor. Los ojos de Víctor brillaron. ¿Y quién le dijo eso? La conmoción recorrió la multitud. Víctor sacó una memoria USB de su bolsillo. «Aquí no solo está mi composición original,
explicó, y su voz resonó con claridad en la sala repentinamente en silencio, sino también las grabaciones de las conversaciones de mi esposa, Tatiana, y de Nicolás Vaznetsov, donde planean su romance y sus intentos de sabotearme. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. Ah, sí. Y las pruebas de los desfalcos de Nicolás en el conservatorio. Suspiros y murmullos se extendieron entre los presentes. Todas las miradas se volvieron hacia Tatiana y Nicolás, quienes, paralizados por el horror, se encontraban al borde de la multitud. Los ojos de Antón se agrandaron. ¿Piensa hacer públicas estas grabaciones? La sonrisa de Víctor fue fría. Oh, no, respondió. Eso sería demasiado sencillo. Tengo algo mucho más sinfónico en mente. Como por arte de magia, Galina apareció junto a Víctor, su rostro una máscara de determinación. El consejo directivo está muy interesado en el contenido de esta memoria USB, señor Filatov, anunció en voz alta para que todos la oyeran, al igual que la fiscalía del distrito. Nicolás se abalanzó hacia adelante, su rostro contorsionado por la furia. «Maldición», gruñó. «Después de todo lo que he hecho por ti». Víctor se interpuso suavemente entre ellos, su voz baja y peligrosa. «Yo no terminaría esa frase en su lugar, Nicolás. Ya tiene suficientes problemas». Luego, los guardias sacaron a Nicolás y Tatiana de la sala con delicadeza, pero con firmeza. Al ser llevados, Tatiana se volvió. Su mirada se encontró con la de Víctor. En ese instante, no vio al hombre al que había traicionado, sino a una fuerza de la naturaleza, implacable e inexorable. Una vez que se cerraron las puertas tras ellos, la sala se llenó de conversaciones animadas. Víctor quedó rodeado de reporteros, todos ansiosos por obtener detalles. Levantó la mano, silenciándolos. «Haré una declaración completa en los próximos días», dijo. «Mientras tanto, les pido que respeten mi vida privada y permitan que las autoridades competentes hagan su trabajo». Con estas palabras, se abrió paso entre la multitud, asintiendo cortésmente a quienes le deseaban lo mejor, pero evitando más preguntas. Al llegar a la salida, se detuvo, volviéndose hacia los invitados reunidos. «La música puede contar historias, evocar emociones, cambiar vidas», dijo, y su voz superó fácilmente los murmullos. «Hoy han escuchado la historia de la traición y la redención. Recuérdenla bien, porque esto aún no ha terminado». Con esas enigmáticas palabras, Víctor abandonó la fiesta, seguido de Galina. Al salir al fresco aire nocturno, Galina se volvió hacia Víctor. Sus ojos brillaban con una mezcla de admiración y temor. ¿Qué será lo próximo? La sonrisa de Víctor fue sombría, pero satisfecha. Ahora, mi querida, observaremos cómo se desarrolla la sinfonía que hemos compuesto hasta su inevitable conclusión. Tatiana y Nicolás creyeron que podían destruirme. En cambio, me dieron la inspiración para mi obra maestra. Cuando se alejaron del salón de conciertos, los sonidos de la fiesta quedaron atrás, mientras la mente de Víctor ya corría hacia adelante, componiendo las partes finales de su Sinfonía de la Venganza. El clímax se había alcanzado, pero el final aún estaba por llegar, y cuando lo hiciera, sacudiría los cimientos del mundo musical. En los meses siguientes al triunfo de la premiere de la Sinfonía de la Venganza de Víctor Filatov, los mundos cuidadosamente construidos de Tatiana y Nicolás comenzaron a desmoronarse con asombrosa rapidez. Nicolás Vaznetsov se sentaba en su despacho del conservatorio, sus manos temblaban al leer un correo electrónico del consejo directivo. Las denuncias anónimas habían llevado a una investigación interna de las finanzas, y las pruebas eran irrefutables. Años de desfalcos meticulosos habían sido descubiertos, cada transacción fraudulenta, un clavo en el ataúd de su carrera. Mientras reflexionaba sobre su próximo paso, la puerta se abrió de golpe. El presidente del consejo, acompañado de 2 guardias de seguridad, entró con una expresión sombría. «Señor Vaznetsov, está despedido. Inmediatamente. La policía ha sido informada de nuestras conclusiones. Por favor,
Recoja sus pertenencias y abandone las instalaciones. El rostro de Nicolás se contorsionó de furia. «No pueden hacerme esto. Yo construí este conservatorio». La respuesta del presidente fue fría. «Y ahora lo ha destruido. Márchese, señor Vaznetsov, antes de que tengamos que echarlo a la fuerza». Al otro lado de la ciudad, Tatiana Filatova se enfrentó a su propio ajuste de cuentas. Se encontraba frente a su clase en el conservatorio, intentando mantener la calma, mientras los susurros y las miradas de reproche se cruzaban entre sus alumnos. Las noticias de su romance con Nicolás se habían extendido como la pólvora, alimentadas por los jugosos detalles revelados en la fiesta de Víctor. Cuando abrió la boca para comenzar la clase, uno de los estudiantes se levantó. «Disculpe, señora Filatova, pero no puedo seguir estudiando con usted. Sus actos son decepcionantes». Uno tras otro, los demás estudiantes hicieron lo mismo, recogiendo sus cosas y saliendo de la sala. Tatiana observó impotente cómo su clase se desvanecía ante sus ojos. Su teléfono vibró. Un mensaje de la administración del conservatorio solicitando su presencia inmediata. Con el corazón apesadumbrado, comprendió que su carrera como profesora de música había terminado. Mientras tanto, la estrella de Víctor seguía ascendiendo. Las solicitudes de prestigiosas orquestas y mecenas llovían, todos ansiosos por trabajar con el compositor del momento. La Sinfonía de la Venganza fue calificada como una obra maestra de la música clásica contemporánea. Sus complejos temas de traición y redención resonaban en el público de todo el mundo. En su estudio, Víctor trabajaba incansablemente en su siguiente composición. Sus dedos volaban sobre las teclas del piano. Un golpe en la puerta interrumpió su flujo creativo. Era Galina, su rostro radiante de emoción. «Víctor, no lo creerás. Me han ofrecido una actuación en solitario con la Orquesta Sinfónica de la ciudad». La sonrisa de Víctor fue sincera al abrazarla. «Felicidades, Galina, te lo has ganado». Mientras celebraban el éxito de Galina, el teléfono de Víctor sonó. Era su abogado. «Señor Filatov, tengo noticias. Nicolás Vaznetsov ha sido arrestado. La investigación policial ha revelado más irregularidades financieras de las que inicialmente se sospechaba. Se enfrenta a numerosos cargos por delitos graves». La expresión de Víctor permaneció impasible, pero una fría satisfacción se instaló en su pecho. «Gracias por la información. Manténme al tanto de cualquier novedad». Al colgar, Galina miró su rostro. «¿Se acabó?» Víctor negó con la cabeza. «No, Galina. Esto es solo el comienzo del acorde final». La sala del tribunal estaba llena cuando Víctor Filatov y Tatiana entraron para el proceso de divorcio. Tatiana, alguna vez la personificación de la elegancia, ahora parecía desgastada y extenuada. Víctor, por el contrario, irradiaba una tranquila determinación. Sus abogados se enfrentaban ante el juez. Sus argumentos resonaban en la sala. «Su señoría», comenzó el abogado de Víctor, «solicitamos al tribunal que considere la conducta de la señora Filatova en la división de bienes. Sus acciones afectaron directamente las ganancias del señor Filatov y le causaron un considerable sufrimiento emocional». El abogado de Tatiana replicó rápidamente: «La ley es clara, su señoría. La infidelidad matrimonial no debe considerarse en la división de bienes. El reciente éxito del señor Filatov no niega los años en que la señora Filatova apoyó su carrera». La jueza, una mujer severa, escuchó impasiblemente. Cuando ambas partes presentaron sus argumentos, habló: «Aunque compadezco la situación del señor Filatov, la ley es inequívoca. La infidelidad conyugal no puede considerarse en la división de bienes. Por lo tanto, dicto la división equitativa de todos los bienes conyugales». El rostro de Víctor permaneció impasible, pero Tatiana no pudo ocultar su alivio. Al salir de la sala del tribunal, Tatiana se acercó a Víctor. «Víctor», él la interrumpió con un gesto de la mano. «Basta, Tatiana, esto no cambia nada entre nosotros». En las semanas siguientes, Víctor tuvo que liquidar algunas inversiones y vender su casa en común.
Observó cómo la mitad de su dinero duramente ganado se transfería a la mujer que lo había traicionado. Pero Víctor era inflexible. Su talento, combinado con el rotundo éxito de la Sinfonía de la Venganza, le aseguró una rápida recuperación financiera. Sin embargo, la historia de Tatiana tomó un giro más sombrío. Luchando contra la pérdida de su carrera y su reputación, se volvió adicta al juego. Lo que comenzó con pequeñas apuestas para animarse, rápidamente se convirtió en una adicción a gran escala. Una noche tarde, Tatiana se sentaba en un sórdido casino, sus ojos fijos en la ruleta. Ya había perdido la mayor parte del dinero obtenido en el divorcio, pero estaba convencida de que su suerte estaba a punto de cambiar. Cuando la rueda giraba, apostó sus fichas restantes sobre la mesa. «Todo al negro», susurró, su voz temblorosa. La bola rebotó, se ralentizó y finalmente se detuvo en el rojo. Tatiana miró la mesa, paralizada por la conmoción. En pocos meses había gastado todo lo que había recibido en el divorcio. Cuando la realidad de su situación la golpeó, se cubrió el rostro con las manos y lloró. Víctor, por su parte, se sentaba ante su piano, inmerso en la composición, cuando un ruido tras la puerta de su estudio atrajo su atención. Antes de que pudiera hacer algo, la puerta se abrió de golpe, dejando ver a Tatiana, desaliñada. Sus ojos estaban salvajes por la desesperación. Su aspecto, alguna vez impecable, era descuidado y extenuado. «¿Qué me has hecho?», exigió, su voz rota por las emociones. Víctor levantó la vista de su trabajo. Su rostro era una máscara de tranquila indiferencia. «No he hecho nada, salvo crear música. Tatiana, tus decisiones te han llevado a esto». La risa de Tatiana fue amarga e histérica. «No te hagas el inocente», espetó. «Lo has destruido todo. He perdido todo por tu culpa». Víctor se levantó. Su voz, cuando habló, fue fría y precisa. «No, Tatiana, tú lo destruiste todo en el momento en que decidiste traicionarme. Yo solo dirijo la sinfonía de tu caída». La ira de Tatiana se derrumbó, dando paso a la desesperación. Las lágrimas corrían por su rostro mientras suplicaba: «Por favor, Víctor». «Nuestro matrimonio ha terminado, Tatiana. Tu adicción a los juegos no es mi problema. Tú has hecho tu elección. Ahora vive con las consecuencias». Tatiana retrocedió como si la hubieran golpeado. «¿Cómo puedes ser tan cruel después de todo lo que hemos vivido?». Víctor la interrumpió. «Todo lo que hemos vivido ha sido una mentira, Tatiana. Tú misma te encargaste de eso cuando elegiste a Nicolás en lugar de a mí». Con estas palabras, él se volvió hacia su piano. Tatiana permaneció allí un rato, derrotada y quebrantada, antes de abandonar lentamente el estudio. Al cerrar la puerta tras ella, Víctor se permitió suspirar. La confrontación lo había conmovido más de lo que quería admitir, pero se negó a permitir que ella frustrara sus planes. La sinfonía aún no había terminado. La sala del tribunal estaba abarrotada cuando el caso de Nicolás Vaznetsov llegó a su fin. Los periodistas se apiñaban, ansiosos por captar cada momento de la caída del otrora respetado maestro. Nicolás se sentaba en el banquillo de los acusados, una sombra de su antiguo yo. El caro traje le colgaba como un saco, su otrora orgullosa postura, ahora encorvada en la derrota. Cuando la jueza entró, reinó el silencio en la sala. «Acusado, levántese», dijo la jueza. Nicolás, tambaleándose, se puso de pie. Sus ojos recorrieron la sala del tribunal, en busca de un rostro amistoso, pero no encontró ninguno. La voz de la jueza fue severa cuando dictó el veredicto. «Nicolás Vaznetsov, el tribunal lo declara culpable en todos los cargos de robo y fraude financiero. Las pruebas presentadas de su esquema de engaño a la conservatorio durante muchos años son irrefutables y profundamente alarmantes». El rostro de Nicolás palideció. La jueza continuó. «Además, las numerosas relaciones extramatrimoniales que mantuvo utilizando los fondos robados demuestran una corrupción moral que este tribunal no puede ignorar. Por lo tanto, lo condeno a 15 años de prisión y a pagar una indemnización significativa al conservatorio».
Cuando la jueza golpeó el martillo, sellando su destino, las piernas de Nicolás cedieron y se desplomó en la silla. La realidad de la situación finalmente lo alcanzaba. Víctor, sentado en la última fila de la sala del tribunal, observó pasivamente cómo se llevaban a Nicolás esposado. Sus miradas se cruzaron por un instante. En ese momento, Nicolás no vio al hombre al que había traicionado, sino al artífice de su destrucción. Frente al edificio del tribunal, la esposa de Nicolás se enfrentó a una multitud de reporteros. Su voz temblaba cuando hacía su declaración. A la luz de los últimos acontecimientos, solicito el divorcio de Nicolás Vaznetsov. Pido privacidad en este momento difícil. Abriéndose paso entre la multitud, su rostro reflejaba una sombría determinación. Nicolás fue subido a un vehículo policial. El hombre que una vez inspiró respeto en salas de conciertos de todo el mundo, ahora se enfrentaba a un futuro de vergüenza y aislamiento. Unos meses después de la sentencia de Nicolás, la sala resonaba con la anticipación. Víctor Filatov, ahora proclamado uno de los compositores más grandes de su generación, iba a dirigir la Sinfonía de la Venganza ante un público que había agotado todas las entradas. Tras bambalinas, Víctor se ajustaba los gemelos. Su rostro era una máscara de tranquila concentración. Un ligero golpe en la puerta precedió la aparición de Galina. Ella lucía magnífica con un elegante vestido negro, con un estuche de violín en sus manos. ¿Listo?, preguntó, sus ojos brillando de emoción. Víctor asintió. Una leve sonrisa jugaba en sus labios. Más que listo. Esto es por lo que hemos trabajado. Hoy, Galina, cerramos este capítulo para siempre. Al dirigirse al escenario, Víctor recorrió con la mirada la sala. En la primera fila se sentaban varios críticos musicales influyentes y mecenas, y allí, en la última fila, vio un rostro familiar. Tatiana había conseguido reunir suficiente dinero para una entrada. Sus ojos inquietos estaban fijos en el escenario. Víctor tomó su lugar en el podio, levantando su batuta. Cuando las primeras notas llenaron la sala, permitió que la música lo absorbiera. La sinfonía contaba la historia de su camino, la traición, el dolor, la fría satisfacción de la justicia cumplida. Cada parte era una combinación perfecta de belleza y tristeza, alegría y venganza. El público estaba cautivado, muchos conmovidos, hasta las lágrimas por las emociones transmitidas a través de la música. En la última fila, Tatiana lloraba en silencio. Todo el peso de sus actos se le venía encima al ser testigo del triunfo del hombre al que había traicionado. Cuando las últimas notas se desvanecieron, reinó un silencio tenso. Luego, al unísono, el público se puso de pie. Los aplausos fueron ensordecedores. La ovación pareció sacudir los cimientos de la sala. Víctor se volvió hacia el público. Su expresión era de tranquila satisfacción. Esta obra, anunció, su voz resonando claramente en la sala, está dedicada a todos aquellos que se han enfrentado a la traición y han salido de ella más fuertes. Que sirva como recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros podemos crear algo hermoso. El público, sin conocer la historia detrás de la música, aplaudía con entusiasmo. Los críticos escribían frenéticamente en sus cuadernos, ya redactando reseñas entusiastas. Cuando la mirada de Víctor recorrió por última vez a la multitud, se encontró con la mirada de Tatiana. En su mirada vio arrepentimiento, melancolía y el peso aplastante de las consecuencias. En los ojos de él, sin embargo, no había nada más que fría determinación. Sin decir una palabra, se volvió y abandonó el escenario, dejando a Tatiana, cuyo rostro ardía de vergüenza, con un futuro incierto mientras luchaba contra su adicción y su reputación destrozada. Tras bambalinas, Víctor fue recibido por una multitud de simpatizantes y admiradores, pero sus ojos solo estaban puestos en Galina, quien brillaba con el violín en sus manos. «Lo hemos logrado», dijo simplemente. Víctor asintió, permitiéndose una sonrisa sincera. «Lo hemos logrado. Y ahora, Galina, comienza el verdadero trabajo.
¿Preparada para dar forma al futuro de la música? Al salir de la sala al fresco aire nocturno, Víctor sintió que una carga se le quitaba de los hombros. La Sinfonía de la Venganza estaba completa. Sus notas finales resonaban en un futuro lleno de posibilidades. Los años pasaron, y los ecos de la Sinfonía de la Venganza de Víctor Filatov continuaron resonando en el mundo de la música. La obra se convirtió en su creación más famosa, estudiada en conservatorios y escuelas de música de todo el mundo. Sus complejas temáticas de traición, justicia y redención suscitaron un debate interminable entre críticos musicales y académicos. El propio Víctor se convirtió en una leyenda en la comunidad de la música clásica. Continuó componiendo, cada nueva obra, una muestra de su creciente maestría. Aunque el dolor de la traición nunca desapareció por completo, encontró consuelo en su trabajo y en la formación de la próxima generación de músicos. Su estudio se convirtió en la meca para los compositores e intérpretes principiantes, todos ansiosos por aprender del maestro. Un mediodía cualquiera, Víctor estaba sentado frente a su piano, sus dedos bailando sobre las teclas mientras trabajaba en su última composición. Las paredes de su estudio estaban cubiertas de premios y galardones, silenciosos testimonios de su triunfo sobre las adversidades. Mientras tocaba, sus pensamientos vagaban hacia los eventos que habían dado forma a su vida y a su carrera. Al otro lado de la ciudad, en un pequeño y desordenado apartamento, Tatiana Filatova afinaba metódicamente un desgastado piano de cola. Sus otrora cuidadas manos ahora eran ásperas, su ropa de diseñador reemplazada por ropa de trabajo práctica. La ironía de que ella reparara instrumentos para otros, mientras que su propia carrera musical estaba en ruinas, no se le escapaba. La caída de Tatiana había sido espectacular y completa. Después de gastar su dinero del divorcio en juegos de azar, había tocado fondo. Sin otras opciones, aceptó un trabajo como afinadora de pianos. Sus extensos conocimientos musicales ahora se utilizaban para las tareas más sencillas. Los susurros y las miradas de los clientes que la reconocían eran un recordatorio constante de sus errores pasados. 2 veces por semana, Tatiana asistía a reuniones de jugadores anónimos, luchando por reconstruir su vida de las cenizas de sus errores. El camino hacia la recuperación era largo y difícil, pero se aferraba a la esperanza de recuperar algún día un poco de respeto en la comunidad musical. Mientras trabajaba, los pensamientos de Tatiana a menudo vagaban hacia Víctor y la vida que había destruido. Las noticias de su continuo éxito eran como sal en la herida, un recordatorio constante de lo que podría haber sido. Intentó contactarlo varias veces a lo largo de los años, buscando perdón o al menos un cierre, pero sus mensajes quedaron sin respuesta. Víctor había cerrado definitivamente ese capítulo de su vida. Mientras tanto, en el centro penitenciario, Nicolás Vaznetsov se dirigía a un grupo de presos, impartiéndoles una lección sobre los fundamentos de la teoría musical. Su otrora imponente presencia se había reducido, sus trajes caros reemplazados por un uniforme carcelario. Enseñar música a otros presos era una pálida sombra de su antiguo y prestigioso puesto, pero ofrecía un amargo consuelo en los largos días de su encarcelamiento. Los otros presos conocían su antiguo estatus, y Nicolás, apretando los dientes, soportaba sus burlas y mofas. Había pasado de dirigir orquestas mundiales a enseñar a los presos condenados a leer partituras. Fue una caída tan profunda que Nicolás a menudo se despertaba en medio de la noche, sus sueños acosados por los ecos de los aplausos, hace mucho tiempo silenciados. Su exesposa, incapaz de soportar la vergüenza y el escrutinio público, se divorció de él poco después de su condena. Se mudó a otra ciudad, cambió su nombre y rompió todos los lazos con su exmarido deshonrado. Los intentos de Nicolás de contactarla fueron recibidos con silencio, dejándolo completamente solo con las consecuencias de sus actos. En marcado contraste con los destinos de Nicolás y Tatiana, Galina Vaznetsova floreció bajo la guía de Víctor. Se convirtió en una violinista de renombre,
su talento finalmente reconocido fuera de la influencia tóxica de su padre. Sus recitales agotaban las entradas en salas de conciertos de todo el mundo, y los críticos la proclamaban una de las jóvenes promesas más brillantes de la música clásica. Cumpliendo su palabra, Galina utilizó su herencia, el dinero que Nicolás le había pagado durante su esquema, para crear una beca para estudiantes de música de bajos recursos. La beca Galina Vaznetsova proporcionaba instrumentos, clases y oportunidades de actuación a jóvenes músicos talentosos que de otro modo nunca habrían podido seguir su sueño. Ese día, Galina se dirigía a un grupo de jóvenes violinistas apasionados, impartiéndoles una clase magistral. Al observarlos tocar, recordaba su propio viaje tumultuoso, el dolor de la traición de su padre y los riesgos que había tomado al unirse a Víctor la habían llevado a este momento, utilizando su éxito para abrir puertas a otros. Después de la clase, Galina se reunió con Víctor en su cena semanal. Con los años, se había convertido en una tradición, un momento para que el mentor y la alumna se reunieran y discutieran sus últimos proyectos. Sentados en un rincón tranquilo de un elegante restaurante, Galina levantó su copa para brindar. Por la sinfonía que lo cambió todo, dijo, sus ojos brillando. Víctor chocó su copa con la de ella, una leve sonrisa jugando en sus labios. Por la transformación de la disonancia en armonía, respondió. Durante la cena, discutieron su próxima colaboración, un nuevo concierto que mostraría la virtuosidad de Galina en el violín junto con la composición innovadora de Víctor. Era una asociación nacida del dolor y el triunfo compartidos, un testimonio de su resistencia y maestría. Un gerente se acercó a su mesa, con una sonrisa nerviosa en su rostro. «Disculpen, señor Filatov, señora Vaznetsova, pero hay alguien que desea hablar con ustedes. Dicen que es importante». Víctor y Galina intercambiaron miradas, la curiosidad aumentando mientras se volvían para mirar. Vieron una figura de pie en la entrada. Era Tatiana, pálida e insegura. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. El rostro de Víctor permaneció impasible, pero en sus ojos había una mezcla de emociones, sorpresa, un destello de antiguo dolor y algo más. Tal vez una pizca de curiosidad sobre lo que podría haber llevado a Tatiana allí después de todo este tiempo. La expresión de Galina era cautelosa, su postura tensa, como si se preparara para defender a su mentor si fuera necesario. Y Tatiana, con los ojos llenos de lágrimas no derramadas, estaba en el umbral de un momento que podía ofrecer un cierre o abrir viejas heridas. Cuando Víctor se levantó lentamente para encontrarse con esta inesperada confrontación, el resto del restaurante desapareció en el fondo. Cualquiera que fueran las palabras que se dijeran, cualquiera que fuera la decisión que se tomara, estaba claro que las notas finales de su sinfonía común aún estaban por tocarse. El legado de la Sinfonía de la Venganza continuó desplegándose, sus temas de traición, justicia y redención resonando en las vidas de todos aquellos a quienes tocó, en las salas de conciertos y las aulas, en las celdas de prisión y en los humildes apartamentos. La música seguía sonando, testimonio de la fuerza inagotable del arte para transformar incluso las experiencias más oscuras en algo maravilloso.